Damos comienzo entonces a una nueva reunión del seminario ¿Para qué psicoanalistas en tiempos de inteligencia artificial? Todo por Enrique. Tenemos cuando quieras, Enrique. Bueno, gracias, buenas noches a todas y todos. Hoy más todas que todos. Bueno, voy a comenzar haciendo referencia a tres envíos que fueron por email, tres breves párrafos. Uno hacía alusión a cuál fue el error de Edipo y cómo poner en relación el error en el texto de Sófocles con el falso enlace en la teoría freudiana. Si podemos hacer algún enlace quizá falso entre el error y el falso enlace. Otra pregunta que les había enviado la vez pasada era: ¿a quién mató realmente Edipo? Hoy vamos a avanzar un poco en esa temática. Y la otra pregunta es, a propósito del efecto que puede tener algunas palabras o algunas palabras en la vida de las personas. Yo decía en ese texto que ir a consultar el oráculo es como ir al obstetra a hacerse una ecografía, ¿no? Uno lleva la pregunta de si está todo bien. Y la respuesta que nos dan es una respuesta que siempre es conmocionante, por si está todo bien o por si no. Siempre es conmocionante, ¿no? Claro, pero vamos a ver que hay alguna diferencia entre el resultado de una ecografía, lo que dice el resultado de una ecografía y la sentencia del oráculo. Pero vamos a ir primero, para abordar estas preguntas, a cuestiones muy elementales, o por lo menos pienso muy elementales o fundamentales. Nosotros habitualmente preguntamos a quienes nos consultan, por lo menos yo tengo esa práctica, que cuando alguien consulta en las primeras entrevistas, yo suelo preguntar: ¿qué es lo que lo ha determinado a llamar? ¿Cuál fuera el momento en que se decidió voy a llamar? Porque a veces se pide una derivación, ¿no? Un teléfono, y se tiene ese teléfono durante un tiempo. Me ha pasado personas que me han llamado y me dicen: tenía su teléfono hace un año. Bueno, entonces, la pregunta es: ¿qué determinó a alguien a decir, bueno, voy a llamar? Y habitualmente en esta pregunta de qué es lo que lo determinó, estamos buscando un suceso determinante, a veces un suceso que muchas veces constituye una suerte de trauma. ¿Mm? Las cosas no andaban muy bien, pero más o menos me las arreglaba hasta que me pasó tal cosa, o pensé tal cosa, o soñé tal cosa, o me dijeron tal cosa. Y eso, funciona como desencadenante, suele ser algo que no entra con facilidad en la trama subjetiva del yo, en la trama subjetiva, ¿no? Algo que, si bien podía estar acomodado a cierto momento, se desacomoda. Freud, en Análisis Terminable e Interminable, cuando se pregunta sobre el fin de los análisis, dice que hay análisis que llegan más fácilmente a su fin y otros que no. Dice que que llegan más fácilmente a su fin son aquellas neurosis que se desarrollan a partir de un trauma, mientras las que tienen un componente constitucional fuerte o un componente pulsional fuerte son más difíciles de hacerlas llegar a su fin. De modo que hay algo del trauma ligado al desarrollo de la neurosis que facilita, digamos, orientarnos respecto de qué se espera de una cura. Ahora, ¿qué es un trauma para el psicoanálisis? Porque no es lo mismo, ¿no? Sabemos, nosotros utilizamos palabras que son del discurso corriente, pero no las tomamos como del discurso corriente. Un trauma para estos sistemas de salud que tienen servicios que van
a asistir a los accidentados, por ejemplo, supone que un trauma es un dolor, ¿no? O un golpe, una quebradura. Bueno, eso en términos médicos indudablemente, pero para nosotros, en los términos freudianos, un trauma es lo que no consigue ligarse, ¿no? Lo que no se liga con la trama subjetiva habitual, lo que no entra fácilmente en el yo. Algo entonces que no logra ligarse. Lacan, para hablar del trauma, en uno de los lugares en los que habla del trauma, habla del malentendido de los padres que no se escuchan gritar, ¿no? Dice que para el niño es traumático encontrarse con que los padres, que para Freud son la fuente de sabiduría, y se dan cuenta, y que eso produce un agujero, lo que Lacan deforma en su lengua, en lugar de decir Enrique, perdón, traumatismo, te interrumpo. traumatismo, dice trumatismo. Perdón, Enrique, te No interrumpo. sé Está un qué, poquito cortado, un qué poquitito ocurre. cortado. Se escucha un poquito cortado. Sí, Sí, qué ¿tendrás algún...? pena. Sí, A ver un segundo si cambio un segundo. dale. Esperamos un ratito. Ustedes también, ¿no? ¿Lo escuchaban así un poquito cortado? Ah, pues viste esa duda de si, bueno, es mi conexión o no, bueno, esas cosas. Esto que hablábamos antes. A ver ahora. Ahora se te escucha mejor, ¿no? Sí. Bueno, bueno, Por lo menos a mí se me cortó a partir de que estabas hablando respecto del malentendido de los de los gritos entre los padres. padres. Bueno, si Lacan plantea allí que lo que es traumático es lo que produce un agujero. Por eso lo llama traumatismo. Traumatismo, porque trou en francés es agujero, en lugar de de trauma, ¿no? Produce un agujero ¿en dónde? Podemos pensar. ¿Dónde está producido ese agujero? En la trama simbólica. ¿M? En la trama simbólica o en la trama de representaciones que se va armando en lo que yo llamo el trabajo infantil. El trabajo infantil, o una de los aspectos del trabajo de los niños, es poder producir ligaduras y con ello tejer cierta trama, trama de significantes, lo que Freud llama el Ich, traducido como el yo, la trama de representaciones, que van a permitir entender lo que les llega del mundo, de sus percepciones, de los padres, de sus otros. Arma una trama de representaciones, en nuestros términos una trama de significantes que son los que lo van a representar, ¿no? Los significantes que representan un sujeto para otros. ¿Qué quiere decir para otros? Un significante que representa un sujeto ligándose a otros, es decir, entrando en la trama ya armada, que en general está armada en términos de saberes. Entonces, lo que no logra ligarse, lo que no logra entrar en la trama, suelen ser aquellas relaciones, la, la- la ligadura es una relación, lo que no entra en la trama son aquellas relaciones que los padres no enseñan a leer, que los padres no logran transmitir. No, pues ustedes tienen la experiencia como padres, como hijos, o por escuchar a los analizantes, que hay cosas de las que no se habla. ¿M? Lo que, aquello que no se habla en general, a los niños no se les habla, son las cuestiones ligadas al sexo y a la muerte. Esto es lo que descubre Freud muy de entrada, ¿no? Que de eso no se habla. Ahora, si de eso no se habla, ¿cómo producir una trama que dé significación a aquello de lo que no se habla? Hay otras cosas, no sé ahora, pero en mi tiempo
Cuando yo era chico había tres temas de los que no se hablaba en la mesa: fútbol, religión y política. De eso no se habla. Claro, no se hablaba, pero había peleas y uno no entendía por qué se peleaban por eso. Esa trama de saberes que no se dicen, que no se transmiten como saber o como ligazón entre representaciones, hacen que el niño deba hacer algo con eso que le falta entender. ¿Cómo incluir aquello que no le enseñan a ligar en la trama de representaciones? Tiene que hacerlo, pero ¿cómo? ¿Cómo se incluye lo que no se liga a nada? En algún momento bastante avanzado de su enseñanza, Lacan dice que lo real es lo que no se liga a nada. Sí, ahí estamos empezando a ubicar que el trauma tiene que ver con ese real en el punto en que es real porque no se liga a lo simbólico y a lo imaginario. ¿Cómo se hace entonces para tramitar algo que no se entiende y que por lo tanto no se puede ligar con el resto de la trama? Una manera es dejarlo afuera, ¿no? Dejarlo afuera, digamos, del comercio de representaciones, que quede simplemente como una huella al margen de la trama de representaciones, como si fuera un rechazo. El término freudiano es la Verwerfung, el rechazo, ¿no? Algo que no entra, que queda por fuera. No necesariamente como un rechazo absoluto, que sería una forclusión en términos de Lacan, sino como algo que se rechaza de la trama. Digo, no un rechazo absoluto porque no retorna como real, un rechazo. Esas huellas rechazadas son, entiendo yo, lo que Freud va a decir que constituyen los restos de cosas vistas y oídas, pero entendidas mucho después. Es decir, quedaron al margen de la trama yoica. Y esas huellas, que no lograron ligarse en su tiempo, van a constituir, cuando se retomen, van a constituir el forjamiento de las fantasías o del fantasma. Por ahora, digámoslo así. El fantasma es armado a partir, dice Freud, de restos de cosas vistas o oídas que no fueron entendidas en su momento y que quedaron al margen de la neurosis. Por eso digo rechazadas, al margen. Este es un destino posible de lo no entendido, de lo que no logra ligarse. Otra vía, otro camino posible es reprimir esos significantes, esas palabras, esas aferencias, podríamos decir, al aparato, en el sentido, ¿qué quiere decir reprimirlas? Quiere decir que se excluye del fluir de los pensamientos. Es decir, esos significantes que no logran ligarse a la trama, se los excluye y de este modo entonces no andan pululando por ahí haciendo la pregunta de, bueno, no entiendo qué es esto, ¿por qué? ¿Por qué? No era la época de los por qué, ¿por qué? Pero al excluirlos del fluir de la trama, se ubican como tensionando a esa misma trama, como si fuera un peso que cae y que tracciona la trama, como a la manera de una pesa que uno pone en una red, ¿no? Imaginen una red de hilo, es una trama, y hay algo que no logra insertarse en la trama y cae, tracciona la red, y entonces produce, como lo hemos visto en el seminario del año pasado sobre el espacio-tiempo del psicoanálisis, producen ciertas deformaciones, ciertas singularidades en la trama que hacen que el fluir
de las representaciones del pensamiento se faciliten, se aceleren a pasar por ese lugar y funcionan entonces como lo que Freud llama las facilitaciones. Es decir, algo que no se entiende, se tiende a hacerlo pasar, o el aparato lo hace pasar por esas deformidades, por los caminos ya facilitados, de otras armazones de saber. Claro que si a veces se fuerza esa trama en esos puntos, es posible que ese peso que traccionaba hacia abajo salte, digamos, retorne. Es otra manera de pensar el retorno de lo reprimido. Algo que estaba excluido del comercio de representaciones y que sin embargo condicionaba el camino de las representaciones, de pronto vuelve, retorna. Bien, una vez que la red de significaciones se va armando, consolidando en el trabajo infantil, eso no ocurre sin expensas de las deformaciones. Es decir, no hay una trama que no sea con deformaciones. Deformaciones que facilitan a las nuevas aferencias, a los nuevos sucesos de la vida, a transitar caminos ya conocidos. Eso es la historia. Es decir, ¿qué es la historia sino la historia de las marcas que deforman la trama simbólico-imaginaria, lo que sería el yo? Es otra manera de leer o de producir un modelo no neuronal, ¿no? De la trama de representaciones. Ahora, ¿qué ocurre cuando una nueva aferencia, es decir, un suceso de la vida, no puede ligarse a representaciones, el modo que Freud menciona lo que es el trauma? Y es traumático porque al no poder ligarse, la energía que conllevan deja de ser energía ligada, pasa a ser energía libre, y cuando sobrepasa determinado umbral, se traduce en liberación de energía con un efecto, por ejemplo, de angustia. ¿Mm? El desencadenamiento de angustia es por el exceso de cantidad ligada, no ligada, que llevan estas representaciones no ligadas. Bueno, de estas tres posibilidades, entonces, que las huellas queden al margen, que se repriman o que permanezcan no ligadas, lo que nos va a interesar fundamentalmente son estas vías facilitadas porque hacen fundamentalmente al camino de la repetición. Cuando aparece una situación nueva que el sujeto no puede manejar, tiende, por las deformaciones del aparato, a hacerla tramitar por los caminos ya conocidos, lo que Freud llama regresión. O sea, se regresa a un modo previo de tramitación del trauma. Cuando frente a una situación uno le dice al otro o la otra al otro, pero qué infantil que es tu respuesta, es eso. Cuando el sujeto no puede dar una respuesta acorde a lo que se espera de él por su desarrollo, da una respuesta facilitada por fijaciones previas. Hasta aquí más o menos se comprende la línea por la que voy. Bien, entonces, un dicho oracular puede resultar traumático. Es decir, cuando uno recibe la respuesta a una pregunta y esa respuesta no entra en nuestra trama, puede resultar traumático. Por eso lo de la ecografía, ¿no? Uno va, se hace la ecografía del último mes y espera que todo vaya bien porque todo es maravilloso y de pronto hay algo que queremos investigar.
Se cayó el mundo, ¿no? Tu hijo será un asesino, dice el oráculo. Se cayó el mundo. Ahora bien, ¿cómo se toman las frases? Porque sabemos, ¿no? Que los médicos no suelen ser muy, ¿cómo decirlo, ¿no? Muy retóricos o muy diplomáticos cuando dan un diagnóstico. Y a veces uno se lo toma al pie de la letra. Hay algo que queremos investigar, uno dice, no, decime si es benigno o maligno. Uno quiere tener ahí, desde esa respuesta, una frase asertiva, definitiva, casi como una profecía. Y un modo de tomar el oráculo, la frase oracular, es tomarla como profecía. Tu hijo te va a matar, le dice el oráculo de Delfos a Layo. Si es que lo dijo así, porque hay diversas versiones. Otra manera de tomar la frase oracular, o la frase del ecografista, o la frase del analista, es considerar esa frase como una metáfora, abierta a más de un sentido, por la ambigüedad con que se enuncia o por la equivocidad propia de los significantes, ¿no? Lacan nos dice que la intervención del analista no tiene que ser asertiva, tiene que ser más bien enigmática. Es decir, es una frase que no se puede tomar al pie de la letra. Aquí hay una pregunta, ¿me la pueden, a ver, la puedo leer? Ahí te la digo, Enrique. A ver, espérate que la leo acá. Te quería preguntar si el sueño puede ser considerado como transfiguración y facilitación. Ah, bueno, ah, bueno. Eh, sí, Marcela, queda anotado y la respondo al final, ¿sí? Porque así sigo con la trama. Bueno, entonces, ¿cómo se toma una frase oracular? Antes de entrar a considerar cómo tomó Edipo la frase oracular, recordemos que el Edipo de Sófocles, no vamos a hablar del complejo de Edipo en este seminario, vamos a hablar del Edipo de Sófocles, Edipo rey de Sófocles, por cuanto es lo que Freud toma para plantear la existencia o la hipótesis del complejo de Edipo, y porque además es al Edipo de Sófocles que Freud lo considera homólogo a la marcha de un análisis. Claro, cuando Freud dice hay que considerar el Edipo de Sófocles como homólogo a la marcha de un análisis, cabe la pregunta por quién es el analista ahí. La dejo planteada la pregunta. Pero además, Freud señala que si otro dramaturgo, otro de los poetas griegos, Eurípides, hubiera escrito Edipo Rey, probablemente nos hubiera ofrecido una tragedia más violenta. Así que, sin ir a Eurípides, yo leo en esto que hay algo en el proceder de Sófocles que debemos poner a consideración. ¿De qué medio se sirve el poeta para producir el texto de la tragedia? En esa época el dramaturgo era poeta, o sea, se llamaba poeta al que escribía ficción. Freud va a decir que el medio del que se sirve el poeta es el mismo medio que el que los neuróticos nos servimos de las fantasías, ¿no? El poeta y el fantasio diurno es un texto de Freud de 1908. Entonces, ¿cómo leer el texto de Sófocles que no nos cuenta la historia de Edipo? Porque la historia de Edipo es un mito, que no nos cuenta la historia de Edipo, sino que nos da una versión en su tiempo del mito edípico.
Entonces nos va a interesar, y en esto se parece un análisis, ahí puedo retomar la pregunta de Marcela, ¿cómo se forja un texto poético, en este caso, cómo se forja un sueño? ¿Cuáles son las operaciones que allí se producen y que van a orientarnos acerca de cómo leerlo? La pregunta concreta que voy a tomar enseguida es, ¿qué versión de Edipo da Sófocles? ¿Y qué versión de Edipo lee Freud en Sófocles? Lacan, en la proposición del 9 de octubre sobre el psicoanalista de la escuela, plantea que hay que tomar el texto, la cadena significante, en términos de un saber textual y no tanto referencial. Él lo refiere a el signo lingüístico, significante, significado, referente, que no hay que tomar el referente. Bueno, yo discrepo en un punto con Lacan, y ahora voy a decir por qué introdujo esto. Porque efectivamente nosotros no vamos a tomar el referente al que el juego significante-significado podría remitir solo una vez que la transferencia está instalada. Quiero decir que cuando nosotros nos vamos anoticiando en lo que el analizante o el futuro analizante nos cuenta, cuando nos vamos anoticiando de cuáles son esos significantes que funcionaron como pesos en la red, es decir, como deformaciones en su aparato psíquico, en su conjunto de representaciones, y que funcionan como fijaciones, y que son los significantes que representan al sujeto, ahí podemos decir que la referencia que nos importa son esos significantes en la historia del sujeto. Pero si no tenemos esto, el texto no nos dice nada. Nosotros no podemos interpretar un texto sin esas referencias, porque si no lo hacemos con las nuestras. Entonces tenemos que encontrarnos con esos significantes que funcionan como deformadores de la red, ¿no? Lo digo en esos términos que son los que representan al sujeto, porque son los que hacen a la formación de la fantasía, si están al margen de la neurosis, o a la vuelta en los síntomas si son los reprimidos. O sea que el significante de la transferencia, que es de lo que Lacan habla en ese texto, en la proposición, es el que va a funcionar como referencia fundamental de un análisis, como el significante ratas para el hombre de las ratas. ¿No? Para el hombre de las ratas, el significante ratas no es lo mismo que para el que trabaja como desinfectando ambientes, ¿no? O el veterinario. Los significantes de la transferencia son esos significantes que arman la trama discursiva y de la fantasía del paciente. Entonces veamos cuál es la trama, el contexto referencial de Sófocles cuando escribe Edipo Rey. Bien, nos estamos preocupando por algo que ocurrió en el siglo, bien, en el año 429 a.C., ¿no? Unos cuantos años atrás. Y sin embargo, seguimos interesándonos en esto. ¿Qué pasaba en ese tiempo? Bueno, en ese tiempo Tebas era asolada por una peste. Ahora, Sófocles escribió tres tragedias sobre la casa de Layo, digamos, Layo, Edipo y sus hijos. La secuencia lógica de las tres es Edipo rey, Edipo ¿no? Es donde él termina yéndose de Tebas luego de haberse pinchado los ojos con el alfiler
de Yocasta. La segunda es Edipo en Colona, que es donde Edipo muere. Y la tercera es Antígona, ¿no? O sea, el destino de los hijos de Edipo. Ahora, la primera tragedia sobre estos temas, sobre esta familia, no es la familia Ingalls precisamente, la primera de las tragedias es Antígona. ¿Qué hubiera pasado si Freud, en lugar de plantear lo que es la familia y el conflicto familiar, lo hubiera llamado complejo de Antígona y no complejo de Edipo? ¿Qué hubiera pasado si pensáramos los complejos familiares y los complejos neuróticos desde el punto de vista de Antígona? Bueno, Antígona fue la primera y vamos a ver un poco más adelante que el modo en que está escrito Antígona es muy distinto del modo en que está escrito Edipo. Por ejemplo, muy rápidamente, sabemos que en las tragedias hay muertes, ¿no? Eso distingue una tragedia de otro tipo de representación dramática. Son muertes destinales, son muertes que el destino anuncia, que el destino prescribe. Aquí aparece la pregunta de ¿a quién mató Edipo? Mató a su padre. Bueno, esto es lo que el saber referencial, digamos, ¿no? Edipo mató a su padre. Ahora, si nosotros hacemos un anacronismo y pensamos a partir de lo que enseña Freud y de lo que enseña Lacan, el padre no es el dador de espermatozoides, sino el que adopta a una criatura como hijo. Y si transportamos esta idea a 2000 años y pico atrás, habrá que decir que Edipo no mató a su padre, mató a su progenitor, al dador de esperma. Podríamos decir entonces que Edipo no mató al padre, tampoco mató a su madre, sin embargo mató a Yocasta por inducción y mató a Layo por acción directa. Y podríamos decir que mató a sus hijos por la maldición que les arroja, ya eso en la tragedia Edipo en Colona. Ahora, supongamos que decimos que Edipo mató a su padre a Layo, ¿no? ¿Layo tenía algo que ver en todo este asunto? Vamos. No sé si ustedes se preguntaron por la historia de Layo, pero a mí me interesó, por ejemplo, preguntarme si el oráculo que le dijo a Layo, tu hijo te va a matar, ¿el oráculo ese fue pronunciado antes o durante el embarazo de Edipo en el vientre de Yocasta? Porque no es lo mismo. No es lo mismo que el oráculo le diga a Layo, tu hijo te va a matar, y entonces, bueno, Layo puede decir, yo lo voy a tener igual, desoyendo a los dioses o yendo contra los dioses, una pasión que los griegos llamaban hibris. Ah, sí, el oráculo ocurre durante el embarazo. Hay dos versiones. Hay dos versiones según dos poetas más o menos de la misma época. Antes de Sófocles, un tal Píndaro
que era, entre otras cosas, un poeta que escribía de una manera muy poco clara, podríamos decir, sería algo así como el Lacan de la época. Píndaro da una versión que tiene que ver con la historia de Layo. Layo era el heredero de la corona, no sé si usaban corona, pero de Tebas, y en una reyerta familiar lo expulsan, lo mandan fuera de la ciudad, lo exilian, cosa que pasa en las mejores familias, ¿no? Y, eh, y va a otra tierra, a otro reino, y fue acogido entonces por el rey de esa tierra, Pélope, de donde proviene la palabra Peloponeso, que sería la península griega. Otra versión dice que estaba en Sicilia, en Agrigento. Yo le doy crédito a esta versión porque Píndaro, en las odas olímpicas, o sea, exaltaba a los ganadores de las Olimpiadas. Y en una de esas odas, en una carrera de cuadrigas, de carretas en Agrigento, nombra al oráculo que le había dado la mala noticia a Layo. Pero, ¿qué pasó cuando Layo fue acogido por Pélope? ¿Ustedes se acuerdan que vimos en un seminario de años atrás, los que estaban, esta ley del hostis, la palabra latina que traduce xenos griego, que es el trato que se le debe dar a un rey adversario o enemigo incluso? Se lo trata como tal, con la dignidad del rey. Entonces Pélope aloja a Layo a condición de que él trabaje con su hijo, con el hijo de Pélope, un tal Crisipo, las cosas que uno se entera leyendo Edipo Rey, ¿no? Que lo entrene para montar a caballo, que lo entrene como caballero, para participar en las competiciones. Bueno, parece que este muchacho, Crisipo, era un efebo de los más bonitos que se conocieron. Y ustedes saben que la homosexualidad no estaba prohibida en Grecia. Layo se enamoró, quedó prendido del hijo de Pélope y no tuvo mejor idea que raptarlo. Dicen que, dice las malas lenguas de la mitología, que fue el primer rapto de un efebo que se registra en la historia. Pélope es mucho más compleja la historia, pero voy a dar simplemente esta versión, este fragmento. Cuando se entera de que Layo huyó con su hijo, el bonito, le suelta una maldición. Le dice: tu descendencia se autoeliminará. Casi una profecía. Y allí es que Píndaro, en estas odas olímpicas, es decir, la oda al triunfador de las Olimpiadas en Agrigento, dice, bueno, a veces el destino es bueno con la gente, y a veces no. Como le ocurrió a Layo, que encontrándose en el cruce de caminos con Edipo, concretó la vieja profecía, lo que decía el viejo oráculo. Es decir, que está situando que el oráculo era previo. Entonces, no es lo mismo plantear que el oráculo anuncia de antemano lo que va a ocurrir, y entonces uno puede tomar sus precauciones, como hace Edipo. Dice, el oráculo le dice a Edipo, cuando Edipo empieza a inteligir
que no era hijo de los padres que suponía que eran sus padres, pero sabía que ahí había algo raro. Esto de las adopciones por atrás siempre trae algún registro, ¿no? Él también consulta al oráculo y el oráculo le dice, vas a matar a tu padre y acostarte con tu madre, con lo cual Edipo huye para no cometer ese asesinato y ese pecado. Le advierten antes, el oráculo le advierte antes. Insisto, no es lo mismo que Layo haya estado advertido por el oráculo, que parece que dice, según Píndaro, no tengas descendencia, a que cuando Yocasta está embarazada, el oráculo le diga, tu hijo te va a matar. No es lo mismo, porque en el primer caso habría una desobediencia a los dioses y en el segundo un destino que no se puede evitar, es decir, no sería culpable. Entonces, ¿qué hace Sófocles? ¿Qué versión del oráculo toma? La segunda. Esto lo vemos porque cuando empieza Edipo Rey, si ustedes han leído la primera parte, ustedes ven que Edipo consulta cuando la peste ya está en Tebas. O sea, ya está el daño. Y ahí consulta el oráculo. Claro, porque el oráculo no le había advertido que no tenía que casarse con la viuda de la ciudad, ¿no? A la que conquista. El oráculo no le advirtió. Ahora veamos, ¿cuál fue el oráculo? ¿Recuerdan el comienzo? Bueno, antes del comienzo. Digo, con esto lo que yo intento situar es el marco referencial, que es el marco contextual, con el cual leer lo que hizo Sófocles, que es como cuando nuestros pacientes nos hablan y nos cuentan la historia. A nosotros lo que nos interesa es el marco contextual de esa historia, porque eso va a ser nuestra referencia. No es lo mismo que Layo haya sido un pobre hombre que de pronto consulta al oráculo y le dice, mira, te va a pasar esto, a que el oráculo lo que haga es concretar, poner en esas palabras la maldición de Pélope, tu descendencia se autoeliminará. Es decir, Layo no era ningún inocente. El oráculo le dice a Layo que va a ser condenado en su descendencia por lo que él le hizo a la descendencia del rey que lo alojó. Es decir, hay una repetición. Si no leemos que ahí hay una repetición, nos perdemos una parte de la trama importante. ¿Y por qué es una parte de la trama importante esta? Porque la función de la tragedia en la antigua Grecia tenía que ver con una operación llamada catarsis. La, la catarsis, bueno, ¿qué- ¿por qué había que hacer catarsis? Porque los tiranos, se llamaba tirano no solamente al déspota, el tirano, el que regía la ciudad, inspiraba sus actos en los grandes héroes mitológicos. Y el pueblo inspiraba sus actos en los actos del tirano. Había una transmisión. Ahora, si los grandes héroes estaban contaminados por sus acciones, que nosotros podemos decir pecaminosas o criminales, si el tirano se inspira en un héroe como Edipo, que mató a su padre, Layo, que sedujo al efebo y se lo raptó, ¿qué puede recibir el pueblo de eso? Entonces, la función de la tragedia era
purificar esa transmisión de la contaminación del acto criminal, que lo llaman miasma, purificarlo mediante una dramatización, una puesta en escena, para que el espectador sienta temor y compasión. Temor por lo que le puede pasar a él si comete actos semejantes y compasión por el destino de los héroes. Esta es la función del teatro griego. Entonces, si el héroe no está contaminado, si el héroe no es el portador de la peste, no tiene función de catarsis la tragedia. Entonces, veamos, 2 minutos más. Vamos lento, pero me parece que es necesario ir paso por paso. Edipo se encuentra que el pueblo quiere saber de qué se trata, porque hay una peste. Por supuesto, la peste no solo es una peste, no sé, no sé qué bicho habrá sido así, sino la peste de la política. La peste es la contaminación de la casta política. Uy, me salió la palabra casta. Bueno. Entonces, Edipo le pregunta al sacerdote, que es el mayor de todos los que estaban ahí queriendo hablar con él, qué es lo que los trae. Y bueno, lo que los trae es que si Edipo había resuelto el enigma que le propuso el esfinge, cuál es ese animal que primero camina en 4 patas, después en dos y después en tres, y con eso, al resolver ese enigma, se resuelve la primera peste de Tebas. Ahora, con la segunda peste, el sacerdote dice, bueno, ya que resolviste un enigma, resolvete otro, ¿no? Y Edipo entonces manda a su cuñado, Creonte, cuñado y tío, ¿no? Lo manda, digo, cuñado porque es hermano de Yocasta y por lo tanto también su tío, manda a Creonte a ir al templo de Apolo en Delfos a consultar al oráculo. Y el oráculo le dice algo muy preciso: hay que erradicar la contaminación y expulsarla de la ciudad. Bien. Entonces acá viene el primer error de Edipo. No, no soy yo el que ubica ahí el error. Tampoco es la lectura de un psicoanalista, es la lectura de un poeta el que ubica así el error. Es la lectura de Hölderlin. Hölderlin dice que el error de Edipo es tomar esa frase oracular no como la tomaría un político, sino como si él fuera sacerdote. ¿Por qué como si fuera sacerdote? Porque pregunta, bueno, ¿por qué ritual? ¿Cuál es el ritual por el cual hay que exterminar esta contaminación? ¿Qué haría un político? Un político entendería el oráculo como una indicación orientativa simbólica, metafórica. Por ejemplo, si nosotros podemos ubicar la consulta al oráculo en la década del 90, en mi país, Argentina, hay que expulsar a la corrupción de esta ciudad. La respuesta que dio un sindicalista en ese momento es: lo que hay que hacer es dejar de robar por 2 años. Esa sería una respuesta política. El oráculo me dice, hay que eliminar el miasma, la contaminación, y me diría, bueno, cortémosla un poco con las coimas, ¿no? Los negociados, y hagamos las cosas, porque esta es la corrupción que afecta
a la casta política. ¿Vieron que es un texto que tiene 2500 años y que es totalmente actual? Bueno, entonces, ¿por qué me interesa ubicar el error? Porque el error de Edipo es tramitar el oráculo traumático, porque dice hay que exterminar algo, algo está podrido, algo huele mal en Dinamarca, algo está podrido en Tebas, lo hace tramitar por un camino ya recorrido, por una vía facilitada, por un falso enlace. No lo toma como político, lo toma como sacerdote. Bueno, yo me detendría aquí para conversar un rato y seguir con el pobre Edipo la vez que viene. Bueno, muchas gracias, Enrique. Queda abierto el espacio para preguntas, comentarios. Ahí ya está la de Marcela en el chat, pero sí, si se quieren sumar. Veo que Trudy está Sí, deseosa de adelante, hablar. Trudy, perdón. Ah, más bien pregunta, Enrique, porque busqué el Edipo de Eurípides y no lo encontré, pero encontré, yo había leído el de Sófocles hace años en la universidad, porque tuvimos una maestra que nos hizo leer todas las tragedias, era griega y nos hizo leer todas las tragedias griegas, pero busqué el de Eurípides y no lo encontré, pero encontré que Eurípides desperdiga la leyenda de Edipo a través de diferentes obras, pero le da otro viso. Un viso en el que los dioses, como que es más crítico hacia los dioses, mientras que Sófocles le da una primacía a los dioses, ¿no? Por ejemplo, esto que tú contaste, que yo no sabía, que Layo traiciona lo sagrado que era ser huésped. Había una correspondencia entre lo sagrado de dar alojo a una persona y recibir ese alojo, y era como una especie de relación sagrada, en que no se podía, ¿no? Violar esa relación. Entonces tiene más sentido que los dioses van a castigar a Laio, ¿no? Pero porque Sófocles era más respetuoso del destino y de los dioses y Eurípides no. Entonces me quedé con la curiosidad de ver qué ver, no lo pude encontrar, no tuve tiempo, pero cómo Eurípides representa no solo a Edipo, sino por qué Freud escoge un Edipo que está tan marcado por el destino, ¿no? Y solo me da curiosidad, nada más. Gracias, Trudy. Bueno, mientras viene alguna otra intervención, eh, claro, me parece que Freud lo que dice es que Eurípides habría tal vez eh, utilizado más la versión de Píndaro, es decir, que el oráculo fue previo y entonces estaría la tensión entre Layo que desafía el poder de los dioses yendo contra la propia premonición, ¿no? Sería una cosa más violenta. Aquí no, aquí se trata de algo un poquito distinto, porque incluso, fíjense que el oráculo si tomamos el oráculo bajo esta forma, eh, tu hijo te matará y se acostará con tu mujer, es un oráculo tremendo, ¿no? Porque primero que parece profético, porque no hay
Eso se va a cumplir. Ahora, el oráculo que, que comenta Creonte, porque Creonte es el que interpreta el oráculo cuando Edipo le pregunta, bueno, ¿y por medio de qué purificación, por medio de qué catarsis? Creonte le dice, expulsando al que contamina o bien derramando su sangre. Es decir, es un oráculo que da dos posibilidades. Cosa rara para un oráculo, ¿no? Bueno, pero esa es la interpretación de Creonte, pero aún así es una tragedia muy particular porque lo que un dios más tremendo podría haber hecho es solamente derramando la sangre. En cambio, a Edipo se le permite irse, ¿no? Me parece que Freud toma esta vertiente de Edipo por el drama subjetivo, ¿no? Es más, lo vamos a ver, hoy ya no tuvimos tiempo, cómo Edipo habla de su psique, de su alma, y qué va a decir Sócrates, qué va a decir Platón, poniendo en boca de Sócrates, la cuestión de la psique de Edipo y del valor del sueño en la tragedia. Yo creo que hay un punto muy importante, fundamental, de por qué Freud toma el Edipo de Sófocles y que el mismo Freud plantea que la idea del Edipo le viene por los sueños de los pacientes, los sueños incestuosos. Y en el Edipo de Sófocles hay el relato de un sueño y un comentario sobre el sueño de Edipo. El, el relato del sueño es cuando Edipo le dice a Yocasta, Yocasta lo tranquiliza, le dice, bueno, vos mataste a Layo, pero Layo no era tu padre, así que no te preocupes, porque claro, Yocasta lo desconoce. Y Edipo dice, bueno, pero... Ah, no, no dice eso. Dice, se enteran de la muerte de Pólibo, que fue el padre adoptivo. Y Yocasta dice, bueno, no te preocupes, porque Pólibo se murió estando vos aquí. Y Edipo le responde un poco irónicamente, a no ser que mi espada lo haya matado por tristeza por haberme ido, ¿no? Pero aún así dice, bueno, pero ¿y mi madre? Entonces le cuenta el sueño, cuenta que soñó que se acostaba con su madre. Y Yocasta le dice, bueno, no te preocupes, algo así como diría Calderón de la Barca, los sueños sueños son. Es muy frecuente soñar con eso. Freud toma esto toma que el drama se desarrolla incluyendo el valor de un sueño y la lectura sobre un sueño, y Platón en República va a hacerlo hablar a Sócrates, o va a tomar la palabra de Sócrates, para situar la diferencia entre el inconsciente y la conciencia, sobre el pensamiento dormido y el pensamiento despierto. Me parece que por eso Freud toma esta versión. Pero si logramos avanzar, yo voy a proponer otra versión de lo que pasa en el Edipo de Sófocles, que no es el cuentito de que Edipo estaba caliente con la mamá y mató al papá por rivalidad. Porque no es eso lo que pasa en el relato de Sófocles. Marcela, en el sueño efectivamente hay vías facilitadas. Esas vías facilitadas son las vías de formación del sueño, con las cuales se forma el sueño, y que son las que se intenta recomponer en el trabajo de la elaboración onírica, de la interpretación. Por supuesto, no hay otra manera de que el aparato procese lo que le llega que por las vías ya facilitadas. Por eso Freud va a decir, por ejemplo, respecto de la telepatía, cuando está esa
discusión que hemos trabajado en el seminario sobre los sueños, que no le importa si la telepatía existe o no, que lo que importa es cómo se armó el sueño, como les decía hoy más temprano. ¿Qué hace el poeta cómo hace el poeta su poema? ¿Por qué vías? No tanto las significaciones, la trama. ¿Mm? Enrique, yo aprovecho que no hay comentarios a hacerte algunas preguntas, a ver si lo puedo armar. Si nos vamos al principio, ¿no? Del encuentro que vos haces un recorrido respecto de aquello real que no se liga a nada, ¿no? De estas percepciones, si tomamos el esquema del peine, que no se ligan a ninguna representación, ¿no? Y quedan desligadas de la trama simbólica imaginaria. Eso, por lo que vos decís, va armando como cierta huella que, por donde el sujeto va a repetir, digamos, ¿no? Hay algo que se repite ahí, que es lo que vos traes respecto de lo que pasó con Layo, hasta donde yo entiendo. Muy bien. Vos marcás dos vías. Una es dejar afuera del comercio de representaciones lo visto y oído, pero no comprendido, ¿no? Y acá traes estas cuestiones de la pelea entre los padres y los gritos de los padres, sexualidad y muerte. Y otra cuestión es el excluirlas, desestimarlas, ¿no? Como que eso que pasó, o esa representación, esa idea, pensamiento, lo que fuese, bien freudiano, ¿no? Se desestima y queda por fuera de la trama simbólico-imaginaria también, y también queda traccionando, ¿no? Esto que veíamos exactamente el año pasado cuando vos traías esa malla con la bola, ¿no? Cómo va deformando la trama. Ahora, en relación a esto, no termino de entender por qué Edipo se comporta como un sacerdote y no como un político. Porque en un punto, yo lo que me acordaba cuando vos decías esto, se me vino a la memoria, porque fue otra peste, digamos, cuando fue la pandemia, me acordaba de Francisco, del Papa Francisco, caminando solo por la plaza, con una cruz del siglo XIV, que era, bueno, un momento en donde la peste había azotado Europa. Entonces fue, digamos, recorrió un camino conocido, vamos a decir así. Fue la cruz que salvó en aquel momento, o vaya a saber que no sé exactamente qué es lo que se ponía en juego ahí. Se me venía esto a la cabeza en relación a recorrer estos caminos conocidos, ¿no? Lo que salvó en un momento salvaría también hoy. Pero no sé si estoy entendiéndote bien, porque sí entiendo lo de la metáfora, ¿no? Respecto del político. Hay que dejar de afanar por 2 años, hay que dejar de robar por lo menos por 2 años. Eh, pero lo de sacerdote ahí no termino de entender si estoy bien por donde lo estoy pensando o no. El sacerdote, eso es lo que la lectura de Hölderlin, ¿no? Toma la posición de sacerdote porque en lugar de tomar metafóricamente el oráculo, va a plantear una purificación, un rito de purificación, que eso es lo que hacen los sacerdotes. Claro. El rito de purificación lo hacen los sacerdotes. El sacrificio, bueno, no sé cómo harían en Grecia en ese momento, pero la misa cristiana, la misa católica, es un rito de sacrificio. Repite el mito de sacrificio del sacrificio de Jesús. Ujú. La hostia con el cuerpo, el vino con la sangre, es una escenificación del sacrificio, un rito. En ese sentido, cuando Edipo recibe la sentencia oracular, no piensa, bueno, algo está pasando en esta ciudad,
a ver cuáles son las tramas políticas, sino bueno, vamos a convocar a la magia, al sacerdote, a la religión, y no sé por qué te por lo de magia, tal vez. No, perdón. No, No, por tarotista, qué sé yo, nada, estas cosas que bueno, pasan. cosas, claro. Perdón, Bueno, me fue muy fácil ahí, no, disculpa. pero me das pie para lo siguiente. Eh, Ahora no se consulta el oráculo, se consulta la inteligencia artificial, ¿no? Y claro, la inteligencia artificial de ninguna manera va a dar un mensaje ambiguo, una frase que haya que interpretar. Más bien, la inteligencia artificial va a dar una, una respuesta asertórica, ¿no? Y va a decir A, B, C, conclusión, tal cosa, y ya está. Porque no toma la dimensión poética del lenguaje, es decir, la del equívoco. No da una respuesta ante la cual el que la recibe tiene que hacer una interpretación. Es decir, insertarla en su propia trama y someterse a la deriva que tengan esos significantes. De ahí que no funcione la inteligencia artificial como psicoanalista, digamos, ¿no? Bueno, puede funcionar como terapeuta cognitivo-conductual. Mm. Sí, pero Ahora, tarotista es más oracular, ¿no? En este punto. si, claro, si da una frase ambigua, sí, claro. Perdón, te interrumpí, Enrique, no sé si No, te no, querías. no, que respecto a lo otro, yo estaba planteando dos destinos, uno de las representaciones que no se entraman, digamos, que no se digan, una que queda por fuera de la trama, pero que podemos decir que tensiona la trama, que es la que enmarca la trama, y otra que se reprime, es decir, que deforma la trama. Las primeras serán las que van a armar el marco del fantasma. Podemos decir que el marco del fantasma es el que tensiona y da tensión a la trama. Y los otros son los significantes reprimidos, los que deforman la trama. Sí, Marcela, adelante, gracias, Enrique, clarísimo. Sí, ¿qué tal? Bueno, gracias. No, en principio me quedé, me quedé muy interesada con esto que dijiste de Platón cuando hablaba del sueño. Obviamente yo voy a preguntar dónde está, pero me interesé mucho dónde se lo puede buscar. República, la En la República. República. ¿Y en qué parte? No, ya mucho. No, No, claro, sí, no, pero no, 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 no es mucho pedir, por el contrario, lo tengo acá ah, anotado. sí, no, genial, porque la verdad que está interesantísimo. República, parte 9 verso 571. Ah, bárbaro. Bueno, 9 genial, 9 gracias. 571. 571. Genial, gracias. Y no, en realidad siempre me quedé pensando, por ahí me faltaría, obviamente, con todo lo que decís, sería genial hacer otra lectura de Edipo de Sófocles, ¿no? Obviamente, para mí por lo menos. Pero siempre pensé en el tema, o por lo que escuché sobre este tema, el tema de la inocencia, ¿no? Porque bueno, vos dijiste, Layo no era inocente, como que, bueno, sabía, ¿no? Edipo, por lo que yo escuché, por eso tendría que ser otra, gracias a vos, con lo de hoy tendría que ser otra lectura de Edipo. Edipo se dice que, lo que escuché, ¿no? No era inocente porque no sabía, a diferencia, lo escuché de Hamlet, que sí sabía. Bueno, lo que escuché de esto, que Edipo era inocente porque no sabía. Y después, bueno, era esto si podías por ahí aclararlo un poco, si estoy en lo cierto. Y después a mí, la primera lectura de Edipo que hice, a mí me sorprendió mucho, pero por ahí fue una lectura equívoca que hice,
la posición de Yocasta de no ayudarlo a Edipo a avanzar, de no acompañar a Edipo a avanzar en el querer saber. Es la lectura que yo hice, digo, pero ay, acá Yocasta, ¿qué pasó con Yocasta? Que le decía, no avances, no avances, no avances, no sepas, no sepas, no sepas. Esa es la lectura que yo hice, que me asombró, porque tanto Edipo, pero ¿qué pasó con Yocasta? Que no lo dejaba avanzar en el saber, ¿no? Lo obstaculizaba el saber. Pero era esto, por ahí era una lectura errónea que yo hice, no sé. Pero bueno, quería consultarte esto. Bueno, vamos a Perdón. trabajar, este último punto lo vamos a trabajar la próxima vez, porque efectivamente Yocasta, cuando advierte de qué se trata la cuestión, actúa como una madre. ¿No? Ya, no quieras saber porque termina mal. Ella sabe que no puede terminar de otra manera que mal porque hay cierto saber que es inasimilable. Pero lo vamos a ver la próxima. Con respecto al otro, claro, Edipo, siendo inocente, asume su culpa. Mm, Asume asume la culpa. Y aquí es donde a mí me gustaría preguntarle a Freud si estuviera vivo. Cuando él dice que, bueno, la tragedia de Edipo de Sófocles nos toca fuertemente aún después de tantos siglos, porque conlleva una verdad, que es que todo sujeto es culpable por haber fantaseado con matar al padre. mm, Me gustaría preguntarle si no podemos pensar otra vertiente, ¿no? Es decir, lo que ocurre no es que Edipo expía la culpa del padre, que es otra cosa, que esa es la lectura por donde yo voy. Edipo asume como propia la mm, culpa del padre. No es un obsesivo porque estamos en la Grecia del siglo V antes de Cristo, pero podemos decir, no es como el hombre de las ratas, que asume la deuda del padre, la deuda del juego del padre. Me parece que eso abre otra perspectiva que la de, este, uno siempre es más o menos responsable de lo real, como dice Lacan, está bien, pero me parece que abre otra perspectiva. Pero por ahí es por donde vamos a seguir. Me mm. parece, Marcela, que escuchaste bien las dos líneas por las que vamos. Sí, sí, ay, perdón, lo último. No, había pensado en la palabra expiación. Sí, 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 no, pensé y no me acordaba bien la palabra, pero pensé en la palabra expiación. Y te quería preguntar, disculpa, no sé, me digas otra vez dónde estaba la República, como estaba conversando con vos, no lo pude anotar, así ya lo anoto. Era 9570. 9570. Bárbaro. Es- Eso, gracias. Bueno, bueno, seguimos con la tragedia en 15 días. Muy bien, muy bien. Bueno, Ok, muchas 15 bueno, gracias. días. Nos vemos. Chao, Hasta la chao. hasta luego. próxima. Chao, chao. Chao. Gracias. Chao, Tamara. Chao. Chao. Chao, nos vemos. Chao, chao.